A mi hijo mayor, James, le dejo Matthews Corporation, todas las cuentas corporativas y la suma de $8 millones, leyó el abogado Morrison, ajustándose las gafas mientras su voz resonaba en la sala de caoba pulida. Yo estaba sentado en un sillón de cuero que costaba más que el salario anual de muchas personas, observando a mi hermano James intentar contener una sonrisa presumida. Tenía las manos cruzadas sobre el regazo, pero podía ver cómo sus dedos tamborileaban con contenida satisfacción. Y a mi hijo Edward, continuó Morrison, pasando la página con un movimiento deliberado que hizo que el papel susurrara en el tenso silencio, le dejo la antigua oficina de Pine Street y todo su contenido. El mundo se detuvo. La oficina de Pine Street era un edificio de 3 plantas que nuestra familia había abandonado hacía más de una década. El lugar estaba literalmente cayéndose a pedazos, con tuberías rotas, cableado eléctrico de los años 90 y moqueta que olía a humedad incluso desde lejos. Me llamo Edward Matthews y a mis 42 años, acababa de descubrir que mi padre consideraba que mi contribución de 20 años a la empresa familiar equivalía a un edificio abandonado. James ya no pudo disimular. La sonrisa se extendió por su rostro como aceite derramado mientras me miraba con esa expresión que conocía desde niño, la misma que ponía cuando rompía mis juguetes y luego fingía consuelo ante nuestros padres. Debe haber algún error, murmuré, con una voz que me sonaba extraña incluso a mí mismo. Durante 2 décadas, había sido la mano derecha de nuestro padre. Trabajaba 60 horas a la semana, desarrollaba estrategias, resolvía crisis. James aparecía en las reuniones de los lunes y en las comidas de los viernes. El abogado Morrison me miró por encima de sus gafas con algo que podría ser compasión o vergüenza profesional. Los términos son muy específicos, señor Edward. Su padre fue extremadamente detallista con respecto a sus deseos. Salimos de la oficina en silencio. El sol de marzo parecía burlarse de mí a través de las ventanas del rascacielos donde nuestro abogado tenía su oficina en el piso 32. Durante el descenso en el ascensor, James silbó en voz baja una canción que no pude identificar. En el garaje, mientras esperábamos nuestros coches, finalmente habló. Eddie, dijo, utilizando el apodo que odiaba desde los 10 años, sé que esto debe ser un shock, pero papá siempre fue un hombre de negocios ante todo. Quizás vio algo que nosotros no veíamos. Sus palabras eran miel sobre vidrio roto. 20 años, James. 20 años trabajando a su lado. Y te lo agradezco, respondió, poniendo una mano en mi hombro que parecía pesar más que el plomo. Pero ahora tienes tu propia oportunidad. Ese edificio de Pine Street tiene potencial. Potencial. Como si 3 pisos de deterioro equivalieran a una corporación valorada en $50 millones. Esa noche, conduje hasta la oficina abandonada de Pine Street. Estaba aún peor de lo que recordaba. La pintura se desprendía de las paredes exteriores como piel quemada por el sol. 2 ventanas del segundo piso estaban tapadas con madera contrachapada y había una mancha oscura en el hormigón donde el sistema de aire acondicionado había goteado durante años. Pero mientras permanecía de pie en la acera agrietada, mirando esa estructura que mi padre había considerado mi herencia adecuada, una extraña sensación comenzó a crecer en mi pecho. No era desesperanza. Ni siquiera era ira. Era curiosidad. Porque después de conocer a mi padre durante 42 años, una cosa era segura. Harold Matthews nunca hacía nada sin una razón muy específica. Y si te está gustando esta historia de familia y traición, no olvides suscribirte al canal para descubrir qué secreto escondía ese edificio aparentemente inútil. Lo que James no sabía mientras celebraba su herencia esa noche era que yo ya había empezado a notar patrones extraños en los documentos. Pequeñas discrepancias que solo alguien con mi historial en la empresa podría detectar. Y mañana, cuando pusiera los pies en ese edificio por primera vez en 15 años, descubriría que mi padre había dejado mucho más que paredes mohosas y moqueta estropeada. A la mañana siguiente, James ya estaba instalado en la oficina principal de Matthews Corporation como si hubiera nacido para ese sillón de cuero de $3,000. Cuando llegué a recoger mis pertenencias personales, estaba detrás del escritorio de caoba maciza que nuestro padre había usado durante 30 años, hablando por teléfono con alguien sobre la reorganización de la estructura corporativa. Eddie, dijo, cubriendo el teléfono con la mano. Qué bien que hayas pasado por aquí. Quería hablar contigo. Había trabajado en esa oficina durante 2 décadas. Conocía cada mancha de la alfombra persa, cada arañazo de la mesa, cada fotografía de las paredes. Ver a James ocupando ese espacio era como ver a un extraño vistiendo la ropa de mi padre. Necesito recoger algunas cosas de mi despacho, dije, manteniendo la voz neutra. Sobre eso.
James se recostó en la silla con esa sonrisa que estaba empezando a odiar. Voy a necesitar esa oficina para mi nuevo vicepresidente. Pero no te preocupes, lo he guardado todo en una caja. Está en recepción. Una caja. 20 años de trabajo reducidos a una caja de cartón. Está bien, respondí, porque no tenía sentido discutir. No en ese momento. Eddie, sé que es una transición difícil, continuó, poniendo los pies sobre la mesa en una demostración casual de poder. Pero papá siempre decía que los cambios son oportunidades disfrazadas. Quizás sea el momento de que explores nuevos horizontes. Nuevos horizontes. Como si fuera un empleado despedido, no el hijo que había dedicado la mitad de su vida a esa empresa. En la recepción, encontré mi caja. Sandra, la secretaria que llevaba 15 años trabajando con nosotros, me miró con una mezcla de vergüenza y compasión. Señor Edward, susurró cuando James volvió a su teléfono, esto no está bien. Todos saben lo mucho que ha trabajado aquí. Gracias, Sandra. Cuídate. Llevé la caja hasta mi coche, sintiendo el peso de algo más que objetos personales. Cada objeto que había dentro representaba un proyecto completado, una crisis resuelta, una contribución que aparentemente no había significado nada para mi padre. Esa tarde, conduje hasta la casa donde había crecido. Mi madre había fallecido 5 años antes y mi padre se había mudado a un apartamento más pequeño en el centro de la ciudad. La propiedad llevaba años vacía, pero yo todavía tenía las llaves. Me senté en la cocina donde nuestra familia solía desayunar antes de ir al colegio, tratando de entender dónde me había equivocado. Yo había sido el hijo obediente y responsable. James era el rebelde, el que desaparecía durante semanas, al que nuestro padre tuvo que sacar de la cárcel 2 veces durante su adolescencia. ¿Por qué Harold Matthews había recompensado la irresponsabilidad y castigado la dedicación? Sonó mi teléfono. Era James. Eddie, se me olvidó mencionarlo. Necesitaré que me entregues las llaves de la empresa mañana. Y también necesitaré los códigos de acceso a los sistemas. Ya me entiendes. Los códigos de acceso. Los sistemas que yo mismo había implementado. Los protocolos de seguridad que me había llevado meses desarrollar. Claro, respondí. Genial. Y otra cosa, estoy planeando una pequeña celebración para que los empleados conozcan a la nueva administración. El viernes, en el club. Sería extraño que no aparecieras, teniendo en cuenta que seguimos siendo hermanos. Su audacia era impresionante. Quería que asistiera a la fiesta de mi propio reemplazo. Lo pensaré. Mentí. Después de colgar, me quedé mirando el teléfono durante un buen rato. Había algo en la forma de hablar de James, una confianza excesiva que no encajaba con alguien que acababa de heredar una enorme responsabilidad. Era como si ya supiera exactamente qué hacer. Como si ya tuviera un plan. El jueves decidí investigar un poco. Utilizando mi acceso temporal a los sistemas de la empresa, James aún no había cambiado mis códigos. Empecé a examinar algunos archivos financieros básicos. Lo que encontré me heló la sangre. Había transferencias extrañas en los últimos 6 meses. Pequeñas cantidades transferidas a cuentas que no reconocía. Consultorías pagadas a empresas que no existían. Contratos firmados sin el proceso de aprobación habitual. Y todos llevaban la firma electrónica de mi padre. Pero yo conocía los hábitos de trabajo de Harold Matthews. Nunca firmaba nada sin revisarlo personalmente 3 veces. Nunca aprobaba gastos superiores a $10,000 sin consultarme a mí o al jefe de contabilidad. Esas transacciones sumaban casi $200,000. Imprimí algunos documentos antes de que me revocaran el acceso. Esa noche, en casa, estudié cada línea, cada número, cada fecha. Empezó a surgir un patrón. Las transacciones aumentaron en frecuencia en las semanas posteriores al diagnóstico de cáncer de mi padre. Y todas se procesaron en días en los que estaba recibiendo quimioterapia, días en los que estaba demasiado débil para concentrarse en el trabajo. Mi teléfono volvió a sonar. Era James, otra vez. Eddie, cambio de planes. Voy a necesitar esos códigos esta noche. Tengo una reunión importante mañana temprano. ¿Qué tipo de reunión? Los asuntos familiares son complicados, ¿verdad? A veces descubrimos que las personas que amamos no eran quienes creíamos que eran. Había algo en su tono, una frialdad que me hizo darme cuenta de que esta conversación no era sobre códigos de acceso. ¿De qué estás hablando, James? Papá dejó algunas notas personales. Parece que descubrió ciertas irregularidades financieras en los meses previos a su muerte.
Transferencias no autorizadas. Documentos alterados. El nombre en la lista de sospechosos puede sorprenderte. Se me revolvió el estómago. ¿Estás insinuando que yo? No estoy insinuando nada. Solo digo que papá tenía sus razones para tomar las decisiones testamentarias que tomó. Quizá quería proteger a la empresa de futuras complicaciones. La línea se quedó en silencio durante un largo rato. Los códigos, Eddie. Esta noche. Colgó antes de que pudiera responder. Me quedé sentado en la oscuridad de mi despacho, sosteniendo los documentos que había impreso. James estaba intentando inculparme por algo que claramente había hecho él mismo. Pero, ¿cómo demostrarlo ahora que controlaba todos los registros de la empresa? Entonces recordé el edificio de Pine Street. El edificio que mi padre había considerado mi herencia adecuada. Por primera vez desde la lectura del testamento, sonreí. Si James pensaba que yo sería un obstáculo fácil de eliminar, estaba a punto de descubrir lo equivocado que estaba. Porque mañana, cuando pusiera los pies en ese edificio aparentemente inútil, empezaría a comprender por qué Harold Matthews había arriesgado toda su fortuna en una apuesta que dependía de que yo fuera más inteligente que mi propio hermano. Y mientras James dormía tranquilo en su prematura victoria, yo descubriría que mi padre había dejado mucho más que paredes agrietadas y moqueta mohosa en aquella vieja oficina de Pine Street. El viernes por la mañana, conduje hasta el edificio de Pine Street por primera vez en 15 años. La estructura parecía aún más decrépita a la luz del día. Ladrillos oscurecidos por el paso del tiempo, ventanas empañadas por la suciedad acumulada y un letrero descolorido que aún decía Matthews y Associates, consultoría jurídica. Nuestro padre había utilizado ese lugar como su primera oficina en los años 80, antes de expandirse al complejo empresarial del centro de la ciudad. De niño, jugaba entre las estanterías de archivos mientras él atendía a sus clientes en salas que olían a café y papel viejo. La llave aún funcionaba. Dentro, el aire era pesado y polvoriento, pero había algo más, un olor vagamente familiar que no lograba identificar. Los muebles cubiertos con sábanas blancas creaban formas fantasmales en la primera planta. Algunas cajas de documentos apiladas en rincones aleatorios. Empecé por el segundo piso. Las salas más pequeñas aún contenían archivos antiguos, en su mayoría casos legales de los años 90. Pero en una sala al fondo encontré algo interesante, una caja fuerte empotrada en la pared, parcialmente oculta detrás de una estantería. La caja fuerte estaba abierta. Vacía. O casi vacía. En el fondo había un sobre de manila con mi nombre escrito con la letra característica de mi padre. Mi teléfono sonó antes de que pudiera abrir el sobre. James. Eddie, espero que hayas pasado una noche reflexiva, dijo, con una crueldad en su voz que estaba aprendiendo a odiar. Porque tengo una noticia que puede interesarte. ¿Qué noticias? Acabo de recibir una llamada muy interesante del FBI. Parece que están investigando algunas irregularidades financieras en la empresa. Transferencias no autorizadas, documentos alterados. El nombre que encabeza la lista de sospechosos es... Bueno, ya te lo puedes imaginar. Se me heló la sangre. James, ¿sabes que yo nunca? ¿Qué sabes, Eddie? ¿Que nunca has tenido acceso a los sistemas financieros? ¿Que nunca has trabajado con el jefe de contabilidad? ¿Que nunca has tenido las contraseñas necesarias para procesar transferencias? Cada palabra era una puñalada. Por desgracia, todos los registros demuestran lo contrario. La llamada terminó. Me quedé parado en medio de esa sala polvorienta, sosteniendo el sobre y tratando de procesar la magnitud de lo que James estaba haciendo. No solo estaba robando mi herencia, sino que estaba tratando de incriminarme por sus propios delitos. Abrí el sobre con manos temblorosas. Dentro había una carta de 3 páginas y una pequeña llave dorada. Mi querido Edward, comenzaba la carta. Si estás leyendo esto, significa que James ha mostrado su verdadera naturaleza antes de lo que esperaba. Seguí leyendo, con la respiración cada vez más acelerada con cada párrafo. Hace 5 años, cuando me diagnosticaron cáncer, empecé a observar a nuestros hijos más de cerca. Tú seguiste trabajando sin descanso, asumiendo responsabilidades adicionales durante mis tratamientos. James. James empezó a hacer preguntas sobre testamentos, sobre la sucesión empresarial, sobre dónde guardaba los documentos importantes. La carta detallaba algo que me provocó náuseas. James había empezado a falsificar documentos 2 años antes de la muerte de nuestro padre. Al principio eran pequeñas transferencias, luego cantidades mayores. Siempre en los días en que papá estaba debilitado por la quimioterapia.
Lo sabía, Edward. Lo sabía todo. Dejé que continuara porque necesitaba comprender completamente el alcance de sus acciones antes de actuar. Y porque necesitaba protegerte de las acusaciones que vendrían. Harold Matthews había documentado meticulosamente cada uno de los delitos de su propio hijo. El testamento fue mi forma de protegerte a ti y a la empresa. James recibirá el dinero que, en gran parte, ya había robado de todos modos. Pero la empresa, Edward, la empresa tiene problemas que solo tú puedes resolver. La llave dorada era para otra caja fuerte, situada en la tercera planta del edificio. Subí las escaleras chirriantes hasta el último piso. La mayoría de las habitaciones estaban vacías, pero la habitación de la esquina, la antigua oficina privada de mi padre, seguía intacta. Detrás de un cuadro enmarcado de nuestra familia, encontré la segunda caja fuerte. La llave encajó perfectamente. Dentro había documentos que lo cambiaron todo. Contratos de propiedad que demostraban que Harold Matthews no había heredado ese edificio, sino que lo había comprado estratégicamente porque se encontraba exactamente sobre un valioso yacimiento mineral. Informes geológicos que indicaban importantes reservas de cuarzo y otros minerales preciosos. Y, lo más importante, acuerdos con 3 empresas mineras diferentes, todas dispuestas a pagar cantidades astronómicas por los derechos de extracción. El último documento era un contrato prefirmado con la mayor de las empresas. $15 millones por los derechos mineros. 3 veces más que la herencia de James. Pero había una cláusula específica. Los derechos solo podían venderse después de que el propietario ocupara físicamente la propiedad durante al menos 6 meses. 6 meses. Por eso James tenía tanta prisa por incriminarme y apartarme de la empresa. Si me arrestaban o desacreditaban, los derechos mineros revertirían al patrimonio general de la familia, controlado por él como heredero principal. Mi teléfono vibró con un mensaje de texto. Era Sandra, la secretaria de la empresa. Sr. Edward, siento molestarle, pero el señor James me ha pedido que empaquete todos sus archivos personales. Dice que el FBI puede solicitar cualquier cosa relacionada con su trabajo. Pensé que debía saberlo. Estaban borrando mis huellas, eliminando cualquier prueba que pudiera usar para defenderme. Pero mientras escribía una respuesta de agradecimiento a Sandra, una idea comenzó a tomar forma. James pensaba que me tenía acorralado. Pensaba que estaba atrapado entre la acusación de los delitos que él había cometido y la humillación de haber recibido solo un edificio en mal estado. No tenía ni idea de lo que realmente había descubierto. Y lo más importante, no sabía que había heredado algo mucho más valioso que el dinero. Había heredado la paciencia y la meticulosa planificación que Harold Matthews había utilizado para documentar cada uno de los delitos de su propio hijo. Volví a la primera planta y llamé a un abogado penalista que conocía de la universidad. Marcus Chen se había especializado en delitos corporativos y tenía fama de ser implacable con los ejecutivos corruptos. Marcus, necesito tu ayuda. Y tengo documentos que pueden interesarte no solo a ti, sino también al FBI. Esa noche, en lugar de volver a casa, me quedé en el edificio. Había una cama plegable en el antiguo armario de suministros y agua corriente en el baño del segundo piso. Técnicamente, estaba cumpliendo con el requisito de ocupación física de la propiedad. Pero más que eso, estaba fuera del alcance inmediato de James. Podía controlar la empresa, podía manipular a las autoridades, podía intentar destruir mi reputación, pero no podía alcanzarme en ese edificio. Y cada día que permanecía allí me acercaba más a los $15 millones que él ni siquiera sospechaba que existían. De hecho, mientras James dormía tranquilo en su prematura victoria, yo estaba planeando algo que él nunca vería venir. Porque descubrí que mi padre no solo había documentado los delitos de James, sino que había creado una elaborada trampa que dependía de una cosa, que James fuera tan codicioso e impaciente como había demostrado ser. ¿Y lo mejor de todo? Cada movimiento que James hacía para destruirme solo apretaba más la soga alrededor de su propio cuello. Él creía que estaba eliminando el único obstáculo entre él y el control total de la herencia familiar. En realidad, estaba cavando su propia tumba con cada mentira que contaba y cada documento que falsificaba. Mañana comenzaría a implementar el plan que Harold Matthews había pasado años desarrollando. Un plan que convertiría la aparente derrota de Edward Matthews en la caída más espectacular que James jamás podría imaginar. Durante las 2 semanas siguientes, convertí el tercer piso del edificio de Pine Street en lo que solo puedo describir como un centro de operaciones. Había documentos esparcidos por 3 mesas diferentes, cada una dedicada a un aspecto específico del caso: los delitos financieros de James, los derechos mineros y el plan legal para desenmascararlo.
Marcus Chen había quedado impresionado con la documentación que nuestro padre había dejado. Edward, esto es mejor que cualquier caso de fraude corporativo que haya visto. Tu padre lo documentó todo con la precisión de un fiscal federal. Pero mientras organizábamos las pruebas, James estaba ocupado construyendo su propio caso contra mí. Sandra me llamaba discretamente todas las noches para ponerme al día. Sr. Edward, hoy ha traído a 2 investigadores privados. Le han estado preguntando por sus hábitos, sus finanzas personales, incluso por su relación con su padre. Y hay más, ha despedido a 3 empleados que le han sido leales durante años. 3 empleados leales. James estaba eliminando a posibles testigos. ¿Qué empleados? Peter, del departamento financiero, Janet, de contabilidad, y Robert, de informática. Todos recibieron generosas indemnizaciones, pero tuvieron que firmar acuerdos de confidencialidad. Peter, Janet y Robert conocían mejor que nadie los sistemas que James había manipulado. Estaba comprando su silencio. A la mañana siguiente, recibí una llamada inesperada. Era Janet. Sr. Edward, no puedo decirle mucho, pero debe saber que encontré algo antes de que me despidieran. Algo que oculté porque no sabía en quién confiar. Encontramos una cafetería a 50 kilómetros de la ciudad. Janet parecía nerviosa, mirando constantemente por encima del hombro. Él no sabe que hice copias, dijo, deslizando un sobre por la mesa. Pero estos documentos prueban que estaba transfiriendo dinero no solo a cuentas personales, sino a una empresa fantasma en las Islas Caimán. Abrí el sobre. Dentro había extractos bancarios que mostraban transferencias de casi $500,000 a una empresa llamada Sterling Solutions Ltd., una empresa que no existía legalmente en Estados Unidos. Janet, eso es lavado de dinero. Lo sé. Y hay algo peor. Estaba usando la enfermedad de tu padre como excusa para las transferencias. Les decía a los auditores externos que eran tratamientos experimentales costosos en el extranjero. Mi padre había muerto pensando que estaba pagando por tratamientos que podrían salvarlo. En realidad, James estaba robando el dinero mientras él se consumía. Esa noche llamé a Marcus. Cambio de planes. No solo estamos lidiando con fraude corporativo. Tenemos lavado de dinero y explotación de personas vulnerables. Eso lo cambia todo, Edward. Con esos cargos, estamos hablando de 15 a 20 años de prisión, no solo multas y restitución. Pero James no se quedó quieto. A la semana siguiente, recibí una visita oficial. 2 agentes del FBI llamaron a la puerta del edificio de Pine Street a las 8 de la mañana. ¿Sr. Matthews? Somos los agentes Rodríguez y Thompson. Nos gustaría hacerle algunas preguntas sobre irregularidades financieras en Matthews Corporation. Fueron educados, pero directos. James les había proporcionado un relato completo sobre mi supuesta culpabilidad, incluyendo pruebas de que yo tenía acceso exclusivo a los sistemas durante los periodos en cuestión. Sr. Matthews, su hermano afirma que usted guardaba rencor a su padre y a la empresa, que había discusiones frecuentes sobre su remuneración. Mantuve la calma. Agentes, entiendo que deben investigar todas las acusaciones, pero me gustaría que mi abogado estuviera presente antes de responder a cualquier pregunta. Después de que se marcharan, llamé inmediatamente a Marcus. Está acelerando las cosas, intentando incriminarme antes de que pueda desenmascararlo. En realidad, eso nos beneficia, dijo Marcus. Cada movimiento desesperado que hace crea más pruebas de conciencia de culpabilidad. Y Edward, tengo noticias sobre los derechos mineros. Las noticias eran mejores de lo que esperaba. Marcus había puesto en contacto con la empresa minera y le habían confirmado que la oferta de 15 millones seguía en pie. Es más, tras un nuevo análisis geológico, estaban dispuestos a subirla a 18 millones. Pero hay una cláusula interesante en el contrato original, continuó Marcus. Si el propietario de los derechos es procesado o acusado de delitos financieros, la venta queda suspendida hasta que se resuelva completamente el caso. Era una medida de protección estándar de la empresa minera, pero también la razón por la que James tenía tanta prisa por incriminarme. Si me arrestaban, los derechos quedarían en un limbo legal durante años. Esa noche, mientras revisaba todos los documentos por 10ª vez, recibí una llamada que lo cambió todo. ¿Edward? Soy Sandra. Siento llamar tan tarde, pero tienes que saberlo. James está planeando algo para mañana. Le oí hablar con alguien sobre pruebas físicas definitivas y acabar con esto de una vez. Pruebas físicas definitivas.
Estaba preparando algo. Sandra, ¿puedes averiguar qué es? Ya lo he averiguado. Mañana temprano va a encontrar documentos en su antigua oficina. Documentos que prueban sus transferencias ilegales. Los agentes del FBI estarán allí cuando haga el descubrimiento. Una puesta en escena completa. James había fabricado pruebas y planeado un descubrimiento teatral para los agentes federales. Colgué el teléfono y miré por la ventana del tercer piso. La ciudad dormía plácidamente, sin saber que mañana sería el día en que todo se decidiría. Si este juego de poder corporativo entre hermanos te está llamando la atención, no olvides suscribirte al canal, porque la jugada que estaba a punto de hacer convertiría a James de depredador en presa en cuestión de horas. Cogí mi teléfono y empecé a hacer llamadas. A Marcus, a un periodista de investigación que conocía de la universidad, al jefe de contabilidad jubilado que había trabajado con nuestro padre durante 20 años. James pensaba que controlaba la narrativa. Pensaba que tenía todas las piezas en posición para destruirme de una vez por todas. Lo que no sabía era que yo había pasado las últimas 2 semanas no solo recopilando pruebas, sino orquestando una revelación que expondría no solo sus crímenes, sino el alcance completo de su traición, ante testigos a los que nunca podría sobornar o silenciar. Mañana, cuando escenificara su pequeño descubrimiento ante los agentes del FBI, descubriría que yo había convertido su propia trampa en el escenario de su caída más espectacular. Y, a diferencia de él, yo no necesitaría fabricar pruebas. La verdad, cuando finalmente se revelara, sería mucho más devastadora que cualquier mentira que él pudiera inventar. A las 5 de la mañana, ya estaba apostado en la oficina del contable jefe jubilado, Richard Brennan, con una vista perfecta del edificio de Matthews Corporation. Marcus estaba conmigo, junto con 2 agentes del FBI a los que había contactado a través de los canales apropiados, no los mismos que James había manipulado. ¿Estás seguro de que lo hará?, preguntó la agente especial Rodríguez, ajustando el equipo de grabación. James siempre ha sido predecible en lo que respecta al teatro, respondí, mirando el reloj. Necesita que el descubrimiento sea auténtico para los agentes a los que ha sobornado. A las 6:15 de la mañana, como me dijo Sandra. Al otro lado de la calle, vi el BMW de James aparcando en la plaza reservada para la presidencia. 2 hombres trajeados salieron de un sedán negro, los agentes Thompson y Williams, a quienes había sobornado. Mi teléfono vibró. Un mensaje de Sandra: acaba de subir. Lleva una maleta pequeña. La maleta con las pruebas falsificadas. Marcus, es el momento. Marcus activó un transmisor que enviaría nuestra grabación en directo a 3 medios de comunicación diferentes y a la oficina del fiscal federal. Lo que James no sabía era que su pequeña puesta en escena se transmitiría a personas que definitivamente no quería como audiencia. 15 minutos después, vi a los agentes corruptos salir del edificio con expresiones de satisfacción. James lo seguía, gesticulando animadamente mientras explicaba su impactante descubrimiento. Mi teléfono sonó. Eddie, tienes que venir aquí inmediatamente, dijo James, con voz cargada de falsa preocupación. Hemos encontrado algo terrible en tu antigua oficina. ¿Qué tipo de cosa? Pruebas. Documentos que muestran transferencias no autorizadas con tu firma electrónica. Eddie, esto es muy serio. Los agentes federales están aquí y quieren hablar contigo. Estaré allí en 20 minutos. Pero en lugar de ir directamente a la empresa, hice una parada estratégica. En la casa donde habíamos crecido, donde Sandra me esperaba con 3 cajas de documentos que había conseguido sacar en secreto de la empresa durante la semana. Señor Edward, conseguí todo lo que me pidió, dijo ella, con las manos ligeramente temblorosas. Pero si el señor James se entera. Sandra, después de hoy, James no estará en condiciones de enterarse de nada. 25 minutos más tarde, llegué al edificio de Matthews Corporation acompañado por Marcus, la agente Rodríguez, el periodista de investigación Michael Santos, de Channel 7 News, y el fiscal federal adjunto David Kim. James me esperaba en la recepción con una sonrisa que no lograba ocultar por completo su ansiedad. Eddie, me alegro de que hayas venido, pero ¿por qué has traído a tanta gente? Porque, dijo el fiscal Kim, mostrando su credencial, tu hermano nos ha proporcionado pruebas de un fraude mucho más extenso de lo que imaginábamos. James palideció. ¿Qué pruebas? Abrí la primera caja y saqué los extractos bancarios que mostraban las transferencias a Sterling Solutions Ltd. Pruebas sobre la empresa fantasma que creaste en las Islas Caimán, James. Sobre cómo robaste casi $500,000 mientras nuestro padre luchaba contra el cáncer.
Eso es ridículo. Yo nunca. Y pruebas, continuó Marcus, abriendo la segunda caja, de cómo falsificaste la firma electrónica de tu padre en docenas de documentos durante los últimos 2 años de su vida. El periodista Santos lo estaba grabando todo con su cámara. James se dio cuenta e intentó cubrirse la cara. Apaguen esa cámara. Esto es propiedad privada. De hecho, dijo la agente Rodríguez, esto es una investigación federal en curso. Y usted tiene derecho a permanecer en silencio. Fue en ese momento cuando James comprendió completamente lo que estaba pasando. Sus ojos recorrieron los rostros que lo rodeaban, los agentes a los que creía haber comprado, el hermano al que creía haber destruido, las pruebas que creía haber fabricado con éxito. Eddie, no lo entiendes, dijo, con la voz quebrada. Lo hice por la empresa. Papá estaba tomando decisiones terribles por culpa de las medicinas. Alguien tenía que robar dinero destinado a su tratamiento médico. No era un robo. Era gestión de crisis. Abrí la tercera caja y saqué el documento más devastador de todos, una grabación de audio que Sandra había hecho en secreto la semana anterior, en la que James instruía a un contable para que ajustara los registros fiscales con el fin de ocultar las transferencias. Gestión de crisis, repetí, reproduciendo la grabación en mi teléfono. La inconfundible voz de James resonó en la recepción. Necesito que entierres estas transacciones tan profundamente que ni siquiera el FBI las encuentre. El silencio que siguió fue absoluto. James miró a los agentes Thompson y Williams, esperando algún tipo de apoyo. En cambio, los vio retroceder lentamente hacia la salida. ¿A dónde van?, preguntó, con pánico evidente en su voz. Señor Matthews, dijo la agente Rodríguez, James Matthews está arrestado por fraude corporativo, lavado de dinero, falsificación de documentos y conspiración. Mientras ella le leía sus derechos, James me miró con una mezcla de odio y desesperación. Tú lo planeaste, susurró. Todo esto fue un plan. No, James. Solo terminé lo que tú empezaste. La diferencia es que yo utilicé la verdad. El fiscal Kim se acercó a mí mientras James era esposado. Señor Matthews, estas pruebas son extraordinarias. Su padre documentó meticulosamente todos los delitos. Es como si supiera exactamente lo que estaba pasando. Lo sabía, respondí, observando cómo James era escoltado fuera del edificio que había gobernado durante solo 3 semanas. Harold Matthews lo sabía todo. Pero mientras los periodistas rodeaban el coche de la policía y James era trasladado a una celda federal, yo sabía que la verdadera sorpresa aún estaba por llegar. Porque ni James ni el FBI sabían todavía nada de los $18 millones en derechos mineros que me convertirían de víctima de un fraude en uno de los hombres más ricos del estado. Y cuando esa información finalmente saliera a la luz, durante el juicio que seguiría, todo el mundo entendería por qué Harold Matthews había ideado el testamento más brillante de la historia jurídica estadounidense. Una herencia que convirtió la codicia de un hijo en la libertad financiera del otro, utilizando nada más que la verdad, la paciencia y la arrogancia del propio criminal en su contra. James había pasado años construyendo su propia prisión. Yo solo cerré la puerta. 3 meses después, el juicio de James Matthews se convirtió en el caso más comentado de la ciudad. La sala del tribunal estaba abarrotada cuando el fiscal Kim presentó las pruebas que habíamos recopilado. Cada documento, cada grabación, cada transacción fraudulenta fue expuesta ante un jurado que parecía cada vez más indignado a medida que se revelaba el alcance de los delitos. James intentó defenderse alegando que estaba protegiendo a la empresa de las decisiones irracionales de un hombre enfermo. Mi padre estaba confuso por los medicamentos, dijo desde el estrado, con la voz quebrada de una forma que podría haber parecido genuina si no lo conociera tan bien. Alguien tenía que tomar decisiones responsables. Pero cuando Marcus reprodujo la grabación en la que James instruía al contable para que enterrara las transacciones tan profundamente que ni siquiera el FBI pudiera encontrarlas, el jurado escuchó la verdadera naturaleza de sus decisiones responsables. Señoras y señores del jurado, dijo Marcus durante sus alegatos finales, este no es solo un caso de fraude corporativo. Es la historia de un hombre que robó a su propio padre enfermo mientras fingía cuidarlo, que intentó destruir la reputación de su hermano para ocultar sus propios delitos, que utilizó la confianza familiar como arma para enriquecerse a costa del sufrimiento ajeno. El veredicto fue unánime, culpable de todos los cargos. 22 años de prisión federal, restitución completa de todos los fondos robados y confiscación de todos los bienes adquiridos con dinero fraudulento. Cuando se leyó la sentencia,
James me miró por última vez antes de que lo esposaran. Ya no había arrogancia en sus ojos, solo el tardío reconocimiento de que había subestimado por completo a la persona a la que había intentado destruir. Edward, susurró cuando los agentes se acercaron, nunca pensé que tú. ¿Nunca pensaste que yo qué, James? ¿Qué defendería a nuestro padre? ¿Qué lucharía por la verdad? ¿O qué era más inteligente de lo que imaginabas? No respondió. No había respuesta posible. Pero el verdadero giro aún estaba por llegar. Al día siguiente del juicio, Marcus me acompañó a la oficina de la empresa minera para finalizar la venta de los derechos mineros. Los 18 millones de dólares se transfirieron a mi cuenta en una sola transacción que transformó mi vida financiera para siempre. S.R. Matthews, dijo el director general de la empresa minera mientras firmábamos los contratos definitivos, su padre fue un hombre visionario. Estos derechos mineros representan uno de los descubrimientos más significativos de la región en décadas. Visionario. Eso era exactamente lo que había sido Harold Matthews. Había previsto cada movimiento de James, había protegido la empresa de la codicia de un hijo y había recompensado la lealtad del otro de una manera que ninguno de nosotros podría haber imaginado. Sandra me llamó esa noche, llorando de alivio. Señor Edward, todo el mundo en la empresa está hablando de lo que ha pasado. Por fin se ha hecho justicia. Pero no solo en la empresa. La noticia se extendió rápidamente por toda la ciudad. El hombre que todos creían que había sido injustamente tratado en un testamento cruel había resultado ser el verdadero heredero de la visión y los valores de Harold Matthews. Peter, Janet y Robert, los empleados que James había despedido, vinieron a verme para pedirme que los readmitiera. Nunca debimos haber aceptado ese dinero a cambio de nuestro silencio, dijo Peter. Sabíamos que algo no estaba bien, pero teníamos miedo. Tenían familias que proteger, respondí. Lo entiendo perfectamente. Y sí, los quiero a todos de vuelta. Con los 18 millones de los derechos mineros y el control de la empresa que James había perdido debido a sus condenas penales, me encontré en una posición que nunca había soñado. Pero más importante que el dinero era la sensación de que la justicia había prevalecido. Reformé completamente Matthews Corporation. Implementé políticas de transparencia que hicieron imposible repetir los delitos de James. Creé un fondo para ayudar a los empleados que se enfrentaran a presiones éticas en el trabajo. Y establecí una fundación en nombre de mi padre para ayudar a las familias que se enfrentaban a enfermedades graves. 6 meses después del juicio, recibí una carta de la prisión federal. Era de James. Edward, escribía con una letra que parecía más pequeña, más frágil que antes. He pasado mucho tiempo pensando en todo lo que ha pasado. Sobre lo que te hice a ti, a papá, a nuestra familia. Sé que no merezco el perdón, pero necesito que sepas que por fin entiendo lo que perdí cuando elegí la codicia por encima de la familia. Doblé la carta y la guardé en un cajón. Quizás algún día le respondería. Quizás algún día podríamos encontrar algún tipo de reconciliación. Pero ese día aún estaba lejos. Lo que más me sorprendió durante todo este proceso fue cómo me transformó la experiencia. Cuando James me echó de la empresa, estaba perdido, humillado, cuestionándome mi propio valor. Cuando encontré aquella primera llave en el edificio de Pine Street, estaba desesperado, aferrándome a cualquier posibilidad de esperanza. Pero enfrentarme a su traición, documentar sus delitos y luchar por la verdad me enseñó algo fundamental sobre mí mismo. Era más fuerte de lo que jamás había imaginado. No solo intelectualmente, sino moralmente. Había algo en mí que James nunca tuvo, la capacidad de hacer lo correcto incluso cuando es difícil, incluso cuando duele. Un año después del juicio, contraté a un investigador privado para averiguar cómo se estaba adaptando James a la cárcel. El informe reveló que se había convertido en un preso modelo, trabajando en la biblioteca y ayudando a otros reclusos con cuestiones legales básicas. Quizás, por fin, estaba aprendiendo el valor de servir a los demás en lugar de explotarlos. Sandra sigue trabajando conmigo, ahora como mi asistente ejecutiva. Siempre sonríe cuando me ve entrar en la oficina que antes pertenecía a mi padre. Buenos días, señor Matthews, dice, y hay un orgullo genuino en su voz. El edificio de Pine Street se ha convertido en el nuevo centro de formación de la empresa. He renovado completamente la estructura, pero he conservado la caja fuerte donde encontré los documentos de mi padre. Ahora solo contiene una cosa, una copia de la carta que Harold Matthews me dejó, enmarcada junto a una foto nuestra de la última Navidad que pasamos juntos. 3 años después, Matthews Corporation es la empresa más respetada de la región. Nuestros empleados tienen los mejores beneficios del sector,
Nuestros clientes confían plenamente en nuestra integridad y nuestra reputación ha traspasado las fronteras del negocio local. Pero la lección más importante que aprendí no fue sobre los negocios o la justicia. Fue sobre la paciencia. Mi padre me enseñó, incluso después de muerto, que a veces la mejor respuesta a la injusticia no es la reacción inmediata, sino la construcción cuidadosa de algo mejor. James intentó destruirme en cuestión de semanas. Harold Matthews tardó años en construir la trampa que finalmente lo capturó. La diferencia entre destruir y construir, descubrí, está en la paciencia de planificar no solo para el momento presente, sino para el futuro que quieres crear. Si estás pasando por una traición familiar o enfrentando injusticias que parecen imposibles de superar, no olvides suscribirte al canal, porque historias como esta demuestran que la verdad, por mucho tiempo que tarde en salir a la luz, siempre encuentra la manera de prevalecer sobre la mentira. Hoy, cuando me despierto en el apartamento que compré con vistas a toda la ciudad, no pienso en James con ira o satisfacción vengativa. Pienso en mi padre, que me conocía mejor que yo mismo, que sabía que tenía la fuerza no solo para sobrevivir a la tormenta, sino para reconstruir lo que había destruido. Harold Matthews no solo me dejó dinero o propiedades, me dejó una lección sobre el verdadero significado de la herencia. No es lo que recibes, sino lo que haces con lo que recibes. No se trata de vencer a tus enemigos, sino de convertirte en la versión de ti mismo que tus enemigos nunca podrían derrotar. James pensó que estaba heredando una empresa. En realidad, yo había heredado algo mucho más valioso, la sabiduría para construir un legado que durará generaciones. La última vez que supe de él, estaba enseñando a leer a otros presos. Yo estaba inaugurando nuestra 5ª sucursal y lanzando un programa de becas para los hijos de los empleados. Algunos herederos nacen con privilegios. Otros se forjan a través de la adversidad. He descubierto que estos últimos construyen imperios más duraderos.